4 de la tarde, 33 minutos. Hola, Carlos Heller, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Pablo Caruso, ¿qué dice usted? Bien, no sé si tenés retorno y escuchás cómo te recibe la producción. A ver. No escucho nada. No escucha. Bueno, suena, claro, por Zoom por ahí no tiene retorno. Está sonando el clásico para Exactamente. Está bien. Bueno, felicitaciones. Gracias. Está conteniendo. Te quiere saludar Luispa, te quiere saludar Luispa también. Ya salté ayer, Te quiere saludar Luispa también, Carlos. Y bueno, ¿y ahora, por qué no? ¿Qué problema hay? Hola Carlos, Si ¿cómo esto- andas? Buena semana. ¿Cómo no me va a saludar? ¿Cómo no me va a saludar Luispa? Vuelvo a repetir, de todos los que están ahí, es con el que tengo la relación más antigua. mirá cómo abraza, en la victoria. ¿Cómo abraza la victoria? Esperá, En la ¿verdad o no? En La victoria. verdad, claro, por supuesto que Sí. sí. ¿Más bien. antigua de lo que me conoces a mí? Sí, claro. Tomá, ahí tenés. No se puso celoso, Hamilton. No, pero me llama la atención. Sí. Yo lo conozco a él desde el año 80 y pico. Y bueno. Bueno. Yo lo conozco a Luispa desde que nació. Bueno. El padre de No, pero, Luispa- escuchá. el padre de Luispa me atiende, es mi cardiólogo. Ah, bueno. Ahí está. Ahí tenés, ahí tenés. Ahí tenés. O sea, cuando salame. dice, lo conozco de Uri, está bien. Tiene razón. Claro. Bueno, O sea que me pasa, claro, yo tengo una desgracia, que es la edad. Como una desgracia. no es una desgracia, es el camino vivido. Claro, porque vos imagínate, el otro día en broma, Sí. en un cruce, yo le recordaba a Santilli que yo lo tuve en brazos. A Diego Santilli. Claro. Porque cuando Somos el todos papá- oídos. Cuando el papá era presidente de River, perdón, y Sí. yo de Boca, tuvimos muchas reuniones. Yo estuve muchas veces en la casa de Santilli padre, porque tratábamos cosas que encarábamos en común. Y bueno, en ese momento era un bebé, este pibe. El coloradito. Bueno, yo te podría decir, alguna vez ya lo conté, al Pipita Higuaín también lo tuve en brazos. Mirá. Al Bueno, Pipita pero, Higuaín no, lo tuve en brazos. esa la vi venir porque Higuaín jugó en Boca Claro. cuando Cuando él era vos vicepresidente. estabas, ¿o no? No. Pipa Higuaín jugó en Boca, después se fue a Francia, y cuando volvió de Francia, vino a verme, estuvo en casa, un sábado era, me acuerdo, vino con Nancy, su mujer, su compañera que falleció hace poco, y con el Pipita, que era un bebé en brazos. Claro. Y tenía en ese momento una oferta de River, y vino a decirme que si yo le podía igualar la oferta, por ahí él analizaba darle prioridad a Boca, porque yo le había dado la oportunidad cuando lo llevé a Boca un año antes. Claro. Y bueno, no nos pudimos poner de acuerdo en la plata, porque Boca no podía, yo tenía que administrar una situación compleja, y estuvimos toda la tarde, me acuerdo, Nancy, Patricia, el Pipi y yo, con el Pipita ahí, que era un bebé. Con el Pipa sigo siendo muy amigo, a pesar de que es de River, él, Sí. eso no nos impide. Y cada tanto, hace poco estuvimos en la casa de él, comiendo con Rabina, el Pipa, varios de los muchachos con los que compartimos, que quedamos amigos. Ayer, por ejemplo, todos tuve de un buen pie, alegrón. ¿no? No importa, mirá, y hablando de buen pie, Te cagaron una ayer, patada. por ejemplo, tuve un alegrón, me encontré con Blas Junta, nos dimos un Otro. abrazo fenomenal. Otro bravo. sutil. Hablando de buen pie. Y después también me vino a saludar Rudman. Bueno, ese sí Sí, jugaba bien. ese Ese juega jugaba bien, bien, de ese juega verdad. Argentino, ¿no? Hizo Boca argentino. Boca argentino. Claro, yo no lo reconocí y me dijo, no, lo quiero agradecer porque usted me trajo a Boca. Que Silvio ahora que lo Rudman. veo". Silvio Rudman, exactamente. Bueno, así que bueno, por eso digo, hice la ironía esto de la edad, porque me hace que la diferencia de edad hace que pues, yo ya era un adulto cuando Claro. algunos que hoy son protagonistas eran bebés. Claro. Quiero avisar a nuestra audiencia, no es que estoy pidiendo disculpas ni nada que se le parezca,
Pero este es un grupo que comparte un montón de cosas, que comparte cosas de vida, pulsamos un montón de situaciones que tienen que ver con con lo que nos es común, la cultura popular, el juego, el deporte. Entonces nos dedicamos un ratito, le dedicamos un rato del programa a disfrutar este momento que por H o por B nos conecta con otras emociones. Enseguida nos metemos en la política, tengo un par de cosas para preguntarle a Carlos, pero quiero aprovechar un poco más. Digamos con esto, que está tan lindo. Lo mencionaste al Pipita Higuaín, y vos sabés que creo que acá vamos a coincidir casi todos, no sé la opinión de Mariano. Pero para mí el Pipita Higuaín tuvo, no sé si es un mal momento, algo no le salió bien, pero para mí uno de los mejores delanteros que tuvo el fútbol argentino. Y no tuvo el reconocimiento que merece. Me da esa sensación. Y porque le tocó estar en esa selección que no pudo ganar. Mirá, qué sé yo estuve en esa final. Es la de la final del Mundial de Brasil, digamos. Y las dos finales de Brasil, Las dos finales con Chile. Tenés razón. Y las dos finales con Chile, Carlos. Y las dos finales después con Chile, claro. Y quedó ahí estigmatizado, como quedó estigmatizado Di María, como claro, quedó estigmatizado Messi. Acordémonos que Messi dijo ahí, no es para mí, ya está, terminé. Sí. Recordémoslo, porque había una campaña de colegas de ustedes que rezaban, se tiraban al piso y pedían que esos jugadores nunca más. Sí, es verdad. Sí. La pasó mal ese grupo. Entonces, La pasó mal ese grupo con el periodismo. Claro, y bueno, algunos de ellos, otros, Mascherano. El que mejor expuso eso fue Di María, me parece, ¿no? Cuando hace, en el documental, el voltear la pared, en ese llanto, ¿no? Y sí, claro. El que mejor lo da vuelta. No, pero yo me acuerdo Messi de también. Messi llorando cuando dice, bueno, ya está, no es para mí, y esto, yo ya di todo, tiene que venir otra gente. Mirá lo que hubiera sido si frente a esa dificultad, que no digo que fue un golpazo anímico muy grande, si frente a esas dificultades hubiera abandonado, no hubiera intentado una vez más, lo que significa intentar pero siempre una vez más. Es que eso me da pie, si querés, para que cambiemos el tema. A ver. Porque te muestra cómo, aún en las peores crisis, están las oportunidades. Porque en realidad eso vino de la mano de toda una crisis institucional en la conducción de la AFA. La selección se quedó sin técnico y pusieron a un muchacho que lo tenían ahí de tercero, de cuarto, para que dirija 6 partidos mientras se ordenaba todo y veían quién iba a ser el técnico de la selección. Que no había dirigido Mariano, un solo partido. Sí, ¿no? Sí, como no me acuerdo. Que Por fue después de la salida de Bausa. Claro, y era el desorden total, el caos, y bueno, y Scaloni quedó a cargo, como pasa muchas veces, y yo le decía a alguien ayer hablando a la noche, o sea, hablando de Boca, los técnicos, muchísimos técnicos que se han convertido en grandes técnicos, empezaron siendo esos sustitutos del que se fue por alguna razón. Interino, porque era su ayudante, claro. y si lo buscas a Sabela lo vas a encontrar también de la misma manera. Sí. Digo, para decir... El chico que para mí es buen técnico, que estaba con Sampaoli, de pelo largo. Becasese. Por eso te digo, entonces está lleno de esas situaciones. Pero no sin sin reformular de fondo. Son crisis que la tenés que saber aprovechar. Si repetís toda la vez lo mismo... No, son ventanas ventanas de oportunidad. Son. Disculpame. Disculpado. Te disculpo. Si el Dibu no pone esa pata milagrosa en el minuto 120 de la final con Francia, Messi era un pecho frío hasta el día de hoy. Estoy de acuerdo. Joder, vamos. Estoy de acuerdo. Es así. Claro. Pero perdón, pero eso no inhabilita, porque el fútbol es así. No inhabilita pero nada, no inhabilita lo que acabamos de decir. Si vos, lo que yo te digo que si toda esa estructura de fondo, está bien, lo entiendo, pero si todo ese mar de fondo que provocó esa crisis que terminó con Messi, Di María, Mascherano y varios otros condenados,
no se hubiera aprovechado de alguna manera, porque evidentemente... Pero déjamelo decírtelo de otra manera. Scaloni hizo cosas de otra manera. Si en el Mundial del 2014 cobra el penal que tenía que cobrar el árbitro. Totalmente. Sí. Al Pipita Higuaín, Sí. en vez de cobrar full del Pipita contra Neuer. Sí. Todo esto que estamos hablando era otra historia y eso no tiene nada que ver con aprovechar ninguna crisis, no tiene nada que ver con ningún cambio de fondo, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con que también en un juego hay momentos, situaciones, y a veces se te dan a favor y a veces te dan en contra. Estoy un poco... Y eso te cambia la historia y te permite construir otra historia. Estoy de acuerdo. Y eso no le saca mérito a nadie. Porque después lo que hace Scaloni, lo que arma y todo lo que se forma es maravilloso, es fantástico, etcétera, etcétera. Carlos, pero vuelvo a repetir. Sí. Le dimos un baile a Francia de novela. Y después, si el Dibu no pone esa pata milagrosa, eso terminaba mal y estaríamos ahora diciendo que en todas las finales nos pasa lo mismo y que no podemos jugar finales, que somos un desastre jugando finales. Estoy de acuerdo en todo. Yo quiero decir... Estoy de acuerdo en todo, Carlos. Yo quiero un matiz. Yo acepto... Dale, sí. ¿Es un mate? Sí, también, sí hay. Que el Marían, ordenada la casa ahí, no puede ser resultado, que siempre tenga matiz. Que el resultado importe, por supuesto que sí. Que hay episodios que te cambian el rumbo de las cosas, por supuesto que sí. Vamos en la política, en el fútbol, como en la vida en general. Si la elección salía de determinada manera y no de otra, estás hablando de otro proceso, etcétera, etcétera. Eso lo entiendo y lo comparto. Ahora, si esas ventanas de oportunidades, si esas crisis no te llevan a una reformulación de fondo, que creo que la hubo en la AFA, si no le dan la posibilidad a Scaloni de que Scaloni haga a su manera una enorme cantidad de cosas, quizá hubiera habido quizá hubieras estado a merced de otro resultado que te llevaba para otro momento, o quizá estás en un proceso que se banca otros episodios, un palo dentro, un palo afuera. Bueno, entonces no es menor, no es solamente... Fíjate que dijiste... No es solamente si la pata... Tres veces quizá. La vida es quizá, Carlos. Y bueno, entonces pero no yo nos me lo acuerdo al flaco. Dale. Yo me lo acuerdo al flaco Menotti diciendo, ante una pregunta, cuando está Scaloni dirigiendo, y el flaco hace pirueta y dice, bueno, por ahora está por 6 partidos, veremos, después tendremos que sentarnos a pensar a ver cómo seguimos y qué sé yo cuánto. No es que ni siquiera era vamos a ver si a este le va bien y lo dejamos. Agarro ese mismo, Menotti era como el coordinador general de fútbol, algo así, ¿no? Sí. Era. ¿Y por qué fueron más de 6 partidos? Porque no es que en el 6º partido salió campeón del mundo. Evidentemente vieron que estaba armando algo de una manera, que estaba trabajando de una manera y apostaron a ese proceso. Sí, mirá, antes, fíjate todos los técnicos que pasaron y no anduvieron. El por qué se da determinada cuestiones a veces tiene tantas causales y casuales. Sí. Se alinean los planetas, ¿sabes? Claro, se da, porque además es un juego, es así. Mirá. Se dan situaciones que a veces se aprovechan favorablemente, positivamente, y a veces no. Mirá, pero bueno. Los triunfos borran un montón de situaciones y un montón de particularidades. Yo siempre, porque te queda el resultado. Por eso, yo respecto a eso que decías vos de la pierna milagrosa del Dibu Martínez, yo creo que Scaloni en la final del Mundial equivocó la mayoría de los cambios que hizo, por ejemplo. Y eso queda completamente escondido porque Argentina terminó ganando. Yo vuelvo a lo mismo. O sea, saca a Di María, lo pone a Acuña. Hay un montón de cuestiones técnicas en donde Scaloni falla. Les pido que tratemos de pensar esto en términos de más allá de lo futbolero, porque insisto, también es pero para... Estamos hablando de fútbol, no podemos hablar más allá de lo futbolero. No, estamos hablando de las maneras en que se hacen las cosas. Por supuesto que un resultado o un episodio te puede cambiar y ahí se suceden cosas. Pero si vos tenés un proceso que venís trabajando la conciencia, que te fortalece, se va a bancar una enorme cantidad de palo y afuera. Pero era un gran proceso el de Martino, y perdió final y se fue a la mierda. Era un gran proceso el de Sabela, perdió una final de Mundial y se fue a la mierda. Está bien, bueno, pero ahí... O sea, pero también ahí hay... El equipo ese de Sabela era tan bueno como el equipo que ganó el Mundial. Por eso.
Y pudo haber ganado el Mundial y fue superior a Alemania en la final. Y si el árbitro cobra el penal que le hacen hoy en la final de Francia, con Francia, se nos dieron a favor. Por eso. En la final de Alemania se nos dieron en contra. El tiro de Messi, el gol que pierde Messi, el tiro de Messi que pasa 10 centímetros del poste, lo que le pasa a Pipo Higuaín, lo de Palacio. Faltando, acordate, era por abajo. Era por abajo. 5 minutos para que terminen los 90. Partido liquidado antes de ir a la largue. Sí. Se pierde un gol. Yo estaba, estaba ahí yo, porque yo estaba en la platea a la altura de ese área. Todas esas las tengo grabadas, esas jugadas las tengo en la cabeza, me las acuerdo como si estuvieran pasando en este momento. Y bueno, y no se dio. Y también te puedo decir, si en el Mundial ese de que ganamos tan bien ganado, en el partido con México, después de perder el primer partido, Messi no mete ese zapatazo en un partido malísimo, y no mete, que no tiene nada que ver con ninguna táctica, con nada, no mete ese zapatazo y ganamos ese partido. Argentina estaba a pedirse del Mundial con papelón. Argentina estaba a pedirse del Mundial con papelón. Así es. Porque el partido con México fue una catástrofe. A ver si podemos coincidir en algo, y tengo alguna preguntita política para no vemos política. ¿Qué querés? Nos enganchamos en una cosa que nos apasiona. Y estamos tratando de virar esto hacia un programa deportivo, ya lo dijimos mil veces. Este y el otro. Ahora, en ese hago la columna diaria. Sí, esa es diaria. A ver, Carlos, estamos de acuerdo que siempre hay que tratar de apuntar, porque los palos de adentro, los palos de afuera, no lo puede manejar nadie. El mayor esfuerzo tiene que estar en hacer... ¿Cómo no voy a estar de acuerdo que si hay una buena planificación y buenos actores es mejor que si no lo hay? ¿Quién podría decir? La revisión y tratar de... Yo estoy rescatando que para mí Sabela era un técnico bárbaro. Sí. El equipo era un equipo bárbaro, y que la actuación de Argentina en el Mundial de Brasil no fue menor que la del Mundial de Qatar. Está bien. En uno, el hecho aleatorio le hizo perder, y en el otro el hecho aleatorio le hizo ganar. Como definición de vida, digo, yo soy un enamorado de los procesos en los que si se hacen las cosas bien, aunque sea palo y afuera, que se sostenga ese proceso. Claro, yo también, pero no pasa eso. Y para mí es una definición política. Tiene razón, Carlos, no pasa. Bueno, pero Pablo, que no pase no quiere decir que tenemos que tratar de que pase. No, yo solo digo que el resultadismo hace que el mismo tipo que llora y se tira al suelo pidiendo que estos jugadores no jueguen más, después le dice ídolo, fenómeno, crack, lo más grande que hay, qué sé yo cuánto. Volvamos al clásico, Carlos, volvamos al clásico. Ahora Úbeda, Rinus Michel y Gallardo es un papa frita. Y no es ni blanco ni negro, no es tan así. No. Ni Úbeda es un papa frita, ni Gallardo es Napoleón. Son todos humanos, se cometen errores, hacen cagadas, tienen aciertos, y lo que hace es cada uno va encontrando su propio destino, su propio momento, y se dan dando situaciones. Mirá, hay un ejemplo que me encanta, y con esto prometo ponerme una pausa, es el ejemplo Peckerman. Peckerman ganó mucho menos de lo que debería haber ganado ese Mundial. Así es, seguro. No estoy de acuerdo. Está bien, porque vos tenés objeciones sobre él. Sí. Pero su proceso, Mariano, dale. Todo lo que están hoy en el cuerpo técnico son todos Peckerman. Pero Peckerman fue un afortunado en todos los partidos, en todos los campeonatos que tuvo en los juveniles. Fue un tipo que cometió centenares de errores y siempre tuvo suerte y siempre pasó algo que lo benefició. Ahí. Bueno, hasta que le ocurrió las semifinales, los cuartos de final con Alemania, y todas las evidencias que todos conocíamos de Peckerman quedaron expuestas. Como quedaron expuestas cuando dirigió a las otras selecciones, a Colombia, todas sus actitudes temerosas. Ahí no estoy de acuerdo, Mariano. Pero la dejamos para... Hay que poner resultadista. No es resultadista. Yo estuve en ese partido con Alemania, tampoco tuvimos la liga que teníamos que tener de ninguna manera. Lo mete a Cruz para cabecear en el área. Porque vamos a abrir algo que no tenemos. No. Vamos a abrir algo que no tenemos. Lo puso a ¿quién fue que puso? A Crespo para que cabecee, porque nos estaban cagando a Cruz. Saca a Riquelme y lo pone a Cruz. A centro y a pelotazo. Estábamos todos agarrados del palo en ese momento. Yo estaba ahí. No quiero abrir esto porque no va a ayudar, pero solamente quise reforzar lo del proceso Peckerman, pero está bien. Mala mía. Bueno, justo me viste en el talón de Aquiles. Ahí. Bueno, 4:53.
Te puedo contar algo. Te puedo cambiar. Chao, Carlos, hasta mañana. Te puedo cambiar de tema un poquito. Para mí, igual estábamos hablando de fútbol, de política y de vida. Pero dicho eso. Y de gestión, y de gestión. Y de gestión de las cosas. Muy bien, me encanta. Me encanta lo de la gestión. Muy bien. Así es. ¿Te puedo hacer una preguntita de algo que me contaron de Casa Rosada? A ver. Lo de las internas lo dejo para dentro de un rato porque vamos a coincidir en que esté como esté la interna. No cambia la esencia de las cosas. Después lo compartimos. Pero alguien me dijo, dice, sí, es cierto que no va a haber ningún ministro de Economía en la historia que diga vamos a devaluar, o está planificado devaluar, etcétera, etcétera. Pero charlé con alguien de gobierno que está que me ratifica que el gobierno está convencido, primero, que no hay un plan de devaluación. No hay una suerte de el famoso reseteo del esquema cambiario, no está ese plan, que el gobierno confía en que el ingreso de dólares por A o por B le van a mantener esta paz cambiaria, etcétera, etcétera. Hoy una baja bastante importante a riesgo país. Y yo pregunté, pero ¿no se dan cuenta que se les va a venir después de que empiece a pasar, a quedar un poquito más lejos el triunfo electoral? Les va a empezar a venir una demanda micro que es urgente, no paran de cerrar empresas, la gente se queda sin laburo, las familias están endeudadas, baja el consumo, etcétera, etcétera. Eso se va a empezar a acomodar porque vienen las reformas y porque efectivamente, van a quedar seteadas las expectativas. ¿Están convencidos? Este es el plan, Carlos. No tuve la sensación de que me estaban diciendo... Agarrémonos de los escritorios. A ver. No, claro, pero yo no tengo... Vos lo que te asombra de que ellos crean en ese plan. Sí. Bueno, pero es la ideología, estúpido, diría Clinton. Él dijo la economía, pero está bien. Ya sé, yo hice el jueguito de palabras, lógico, ya sé que él dijo la economía. Y además... ¿Cómo no van a decir eso? ¿Vos creés que alguien podría decir, no, este plan es para que todo se vaya a los caños, es para que explote? No, nosotros creemos que va a seguir empeorando y que la gente va a estar mal. Si Milei dice, lo dijo hace 3 días, 4, sí, que íbamos pum para arriba y que el sabotaje que le hizo el Congreso fue lo que frenó esa recuperación sensacional que el país estaba teniendo y que ahora con el Congreso amigable que supuestamente van a tener después del 10 de diciembre, sí, van a tener las leyes que el país necesita y el crecimiento va a ser espectacular. Ese es el plan de ellos. Por eso van a apurar lo más que puedan. El tratamiento de la reforma lo van a apurar lo más que puedan. Creen que tienen, no sé si es así o no, pero creen que tienen los votos. Y da lo mismo, sí, qué sé yo. A ver, yo creo más... Ahí volvemos al palo de adentro para afuera, digamos, ¿no? Pero... Y sí, yo creo que de acá al 10 de diciembre no quieren tratar nada. No, todo esto posterior al 10. Claro, que lo primero que van a hacer después del 10 de diciembre es tratar de aprobar el presupuesto y después se van a meter con las leyes. Ahí hay un contrasentido, porque esas leyes también impactan en el presupuesto. Claro. En realidad, aún en la lógica de ellos, tendrían que tratar primero las leyes y después ver cómo impactan. Sobre todo la fiscal, ¿no? Y sobre todo la fiscal, obviamente, ¿sí? Bueno. Estás planteando una reforma fiscal y cómo vas a hacer un presupuesto que ya hoy, como explicamos la semana pasada, está lleno de inconsistencias desde el punto de vista de los parámetros, los datos que se toman como referencia. Si además le estás agregando una reforma fiscal, pero bueno, el gobierno te sigue diciendo que baja la pobreza, el gobierno te sigue diciendo que los salarios crecen, que las jubilaciones crecen, es decir, hay un discurso oficial, sí, que choca con la realidad que uno observa cotidianamente, porque yo te voy a decir una cosa, vamos a tomarlo desde el lugar que más conozco. No recuerdo en 50 años que la mora del sistema financiero haya subido en un momento que la economía andaba bien, y que a la gente le iba bien, y que a las empresas pyme le iba bien. Digamos, para tomar un dato,
de una objetividad absoluta. Los problemas de morosidad en el sistema, sí, cuando son sistémicas, porque si es en el caso de una entidad, puede ser un problema de una mala política, más riesgo excesivo. Pero cuando vos tenés un tema que es sistémico, está claro que está reflejando una situación que es sistémica. No recuerdo en 50 años un escenario de crecimiento de la economía donde todos los días se anuncia cierre de empresas que se van del país, empresas que reducen personal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira objetivamente, y voy a insistir con mi gramática ironía, porque hay que decirlo así, cuando digo la gente que duerme a la intemperie será porque tiene vocación de dormir al aire libre o porque hay más gente que no tiene ya donde vivir, porque eso lo vemos todos los días, en cualquier observador objetivo lo ve. Entonces, cuando vos ves más gente pidiendo en las esquinas, más gente durmiendo en la calle, más noticias de empresas que cierran, al crecimiento de la mora en el sistema financiero, etcétera, y después ves un discurso que te dice bajó la inflación, la gente gana más, bajó la pobreza y demás, y no cierra, no me cierra. Cuando yo hacía este planteo que la cosa no cerra, vos sabés que hay un momento, no para abrirlo ahora, lo podemos dejar para la próxima 5 de la tarde, pero aparecía cuando contrastaba con los datos de la realidad y las cosas que estaban pasando que no desconocen, decía, bueno, ¿y entonces qué querés que haga? ¿Qué querés que hagamos? Perdón. Entonces, ¿qué querés que hagamos? Porque tirar platita o emitir no lo vamos a hacer. Y son los dos modelos. Está claro que son los dos modelos y está claro que es batalla cultural. Mirá, yo había preparado para hoy una nota del diario El País que se titula Trump, Mandani y el retrato de Estados Unidos. Recordemos, Mandani es el ganador alcalde de Nueva York, ¿no? Y que habla de cómo sigue la cosa, y bueno, hace referencia, dice, una combinación de amenazas, memes, una machacona cantinela que reivindica los resultados alcanzados, promesa hecha, promesa cumplida, de parte del gobierno de Trump, ¿no? Sí. Uno de ellos lo lanzó Steve Bannon, ex asesor del magnate republicano e ideólogo de su andamiaje político. Si no ganamos las próximas elecciones, se refiere, este país se dirigirá a una guerra civil. ¿Veis lo radicales que son? ¿Veis cómo odian a Estados Unidos y a los ciudadanos estadounidenses? Y sigue hablando, Dios es testigo de que si perdemos las elecciones intermedias y perdemos el 2028, algunos de esta sala irán a prisión, incluido yo mismo, dice Steve Bannon en una reunión. Tremendo, bueno, porque pinta lo que viene. Bueno, por eso te digo, lo tenía diario El País de hoy, búscalo. Muy bueno. Ahí para más, es larga la nota, yo estoy leyendo el encabezamiento nada más, pero estamos en el medio de eso. Bien. Bueno, retomamos desde ahí, si te parece, el miércoles, Carlos. ¿Viste cómo logramos salir del fútbol y dejar a todo el mundo preocupado? Yo creo que cada vez que hablamos de fútbol hablamos de política y de vida y viceversa. Pero viste que hay gente que dice, agarra a los Simpsons para hablar de la vida, hay gente que agarra al Padrino. El Padrino, Star Wars. Para mí en el fútbol está... que el padrino debería darse como materia en los colegios. Sí, lo del Padrino es verdad. Los tres padrinos. Los tres padrinos, habría que darlo como materia en el cole. Sí. Abrazo, sí, dale. Cerramos. No, quería decirte que vos creés que todo se soluciona con un penal, además, ¿no, Pablo? No estaba bien lo que No, dijiste que en el fútbol está todo. Penal, no. En el fútbol está todo, dijiste, o sea, los penales. Abrazo grande, Carlos. Chao. 5 de la abrazo tarde, a todos. 2 minutos. En AM530 pasan muchas cosas.